¿Aló? No hay nada más cinematográfico, en el sentido más cruel de la palabra, que la realidad cuando supera la ficción. Al escuchar las grabaciones de Hin Rahab, la niña palestina de 6 años, cuya llamada a la media luna roja se volvió viral, no estamos ante una película de terror, sino ante un documento histórico de la indefensión absoluta. Esta reseña no es sobre una producción de estudio, sino sobre el archivo de audio y la reconstrucción forense de sus últimas horas. Es una inmersión en una pesadilla claustrofóbica que expone, con una claridad dolorosa, lo que significa ser un civil y específicamente un niño en la Gaza actual. El foco de esta historia es la voz, una voz pequeña, temblorosa, que emerge de un coche rodeado de cadáveres de familiares. Lo que golpea al espectador o al oyente no es el estruendo de las bombas, sino el silencio entre las súplicas. Escuchamos a una niña pidiendo algo tan básico como es ven a buscarme, enfrentada a una maquinaria militar de alta tecnología. El horror no es instantáneo, es prolongado. Jin estuvo viva y esperando durante horas. Esa espera donde reside la verdadera tortura psicológica de esta historia. Nos obliga a preguntar, ¿cómo es posible que con el mundo escuchando en tiempo real nadie pudiera llegar? Aquí es donde la narrativa hace énfasis en el punto más crítico, la burocracia de la muerte. Canoa, el poder de la mentira y el fanatismo religioso. Esta película, rodada como un falso documental, narra el linchamiento real de trabajadores universitarios en 1968 en el pueblo de San Miguel Canoa. La masacre no fue espontánea, fue incitada por el cura del pueblo, quien manipuló a la población usando el miedo al comunismo en un contexto de paranoia política. Nos recuerda lo peligroso que es cuando una autoridad moral o política deshumaniza al otro frente a una masa ignorante. La historia de Hin desmonta el mito de que existen zonas seguras o protocolos humanitarios funcionales. La familia obedeció las órdenes de evacuación, buscaron seguridad y encontraron la muerte en la ruta designada. La parte más angustiante es saber que la Media Luna Roja Palestina pidió permiso para salvarla. Hubo coordinación, hubo luz verde y aún así la ambulancia enviada con paramédicos fue bombardeada al llegar. Esto subraya una indefensión total. No importa si eres un niño, no importa si eres un médico y no importa si sigues las reglas. En este contexto, la condición de ser humano ha perdido su estatus de protección. En la lista de Schindler, no debemos olvidar que esta película documenta el momento en que la humanidad se convirtió en una fábrica de cadáveres. Lo más aterrador que nos enseña es la banalidad del mal. Oficiales nazis que asesinaban por capricho o por simple trámite administrativo. No olvides que la niña del abrigo rojo simboliza que el mundo vio el horror y no hizo nada. La historia de Schindler nos quita cualquier excusa. Él prueba que incluso siendo parte del sistema, siempre se tiene la opción moral de actuar. Recordar esta lista es la única forma de evitar que el silencio vuelva a ser cómplice. Tengo miedo, por favor, ven. Estas palabras de Hin resuenan no solo como un grito de auxilio, sino como una acusación a la inacción global. La noche de los lápices. La pérdida de la inocencia y el terrorismo de Estado contra la juventud. Relata el secuestro y tortura de estudiantes de secundaria de 1976 que protestaban por el boleto estudiantil. Eran niños, no eran guerrilleros armados ni grandes líderes políticos, eran adolescentes pidiendo un descuento en el autobús. El Estado desplegó toda su maquinaria de terror para aplastar la más mínima disidencia, borrando a una generación. Los derechos que hoy parecen triviales, como un boleto de autobús, costaron sangre. La película es un testimonio de que las dictaduras temen, ante todo, a las ideas y al futuro. ¿Aló? En el caso de Hin Rajab, funciona como una parte que representa el todo.
Al escuchar su voz entendemos la soledad del pueblo palestino. No hay policía a la cual llamar, no hay ejército que los defienda y las agencias internacionales están atadas de manos o son atacadas directamente. La narrativa visual y auditiva de su caso nos deja una sensación de asfixia. Nos muestra que la tecnología, como teléfonos móviles o satélites, nos permiten ser testigos en alta definición del genocidio, pero no nos da el poder para detenerlo. Esa impotencia del espectador es un reflejo pálido de la impotencia de la víctima. Aún estoy aquí. La desaparición no termina con el secuestrado, sino que destruye lentamente a la familia que se queda. Narra la historia real de Eunice Paiva, cuya vida cambia cuando la dictadura militar brasileña se lleva a su esposo, Rubens Paiva. Eunice no solo pierde a su marido, sino que debe reinventarse y luchar contra un Estado que niega la existencia del crimen. No vemos las torturas en calabozos, vemos la tortura de la espera en la sala de estar. La dignidad silenciosa de quienes se quedan y exigen verdad es tan heroica como la de quienes cayeron. Al final, la voz de Hin Rahab no termina cuando se corta la llamada. Termina días después cuando encuentran el coche calcinado y la ambulancia destruida a pocos metros. Esta historia merece una calificación no en estrellas, sino en lágrimas. Es un testimonio brutal que nos obliga a mirar la vulnerabilidad extrema de la infancia en Gaza. Nos enseña que la mayor tragedia no fue solo la violencia del ataque, sino la indiferencia y la parálisis del sistema diseñado para proteger a los inocentes. Hotel Ruanda es una bofetada de realidad que no solo es una película, sino un testimonio cinematográfico. A través del personaje de Paul Rosesambinga, la cinta nos encierra en el hotel de Mills Collins, transformando un refugio de lujo en el último bastión de humanidad en medio del caos del genocidio de 1994. Una película que disecciona el origen del conflicto y que no se queda en la violencia gratuita. Nos muestra la deshumanización, cómo el lenguaje, como llamar cucaracha a otro, es la primera arma que se dispara en un genocidio. Y la indiferencia internacional de que a veces el mundo decide mirar a otro lado cuando el costo político es alto. La importancia de Hotel Ruanda radica en el concepto de memoria colectiva, ya que el cine tiene el poder de convertir estadísticas frías en rostros, nombres y miedos palpables. A pesar de los problemas logísticos que fueron parte, sin duda, de la muerte de Hin Rahab, aquí hay un real culpable, y es la miseria de un pensamiento colonizador que no tiene ningún tipo de contemplación de disparar salvajemente a personas desarmadas. Y aquí no hay retórica que valga, simplemente es la dolorosa verdad. Es una escucha obligatoria y desgarradora para confrontar la realidad humana de que para Hin y miles como ella, el mundo simplemente colgó el teléfono. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.